Bien, regresamos con ustedes. Estábamos planteando un programa muy detrás del telón que Isidro Toro ahora va a presentar tras la pantalla. Adelante, Isidro, buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos a don Felipe de Castro. ¿Cómo está usted, don Felipe? Buenas, buenas. ¿Cómo está usted, don? Buen Don día, Felipe buen día. de Castro Es un dulce conversador. es un gran conversador y un hombre que nos va a dar mucha sapiencia. Es pasado gran maestro de la gran logia masónica de la República Dominicana entre el año 2001 y 2006. 2006. Y actualmente preside la logia capitular filosófica de la masonería. O sea, eso de los grados 4 en adelante. Sí. ¿no? Es como la escuela de teoría de los masones. Es la escuela Filosófica, sí. más filosófica que otra cosa. Sí. De eso que vamos a hablar un poco. De eso vamos a hablar Y al un mismo poco. tiempo, agrégale ahí como una ñapa de que soy grado 33 del rito escocés antiguo y Eso no lo va a aceptado. decir ahora qué es eso, porque ¿Qué eso, significa? eso del grado 33, eso hay que verlo con lupa. Sí. Porque eso, yo siempre he escuchado por ahí, te voy a decir un secreto al grado 33, o sea, como si fuera lo máximo del secreto. No solamente del secreto, ¿no? Yo mismo he visto las personas que reaccionan, grado 33, y abren los ojos así como que es una especie de semidios bajado del Olimpo sagrado, y la verdad que no lo es. Ahora, dígame una cosa, cuando hablan de masonería hay personas que piensan inmediatamente en los patricios, Juan Pablo Duarte, en los trinitarios, en Luperón. Otro grupo de personas piensan en filósofos, en Montesquieu, Voltaire, en caso dominicano del profesor Juan Bosch. Pero hay otro grupo que piensa que son brujos, que hacen ocultismo, que hacen cosas raras. ¿Cómo se digiere ese triángulo de las Bermudas? Porque eso se convierte en una especie de triángulo de las Bermudas. Sí, todo eso viene por el hecho de que la masonería es una organización iniciática y se entra por iniciación. Entonces, la masonería no es una organización en la cual usted toca la puerta y llena un formulario y dice, no, yo quiero ser masón, y llena un formulario, usted dice, no, tiene que pagar tanto y paga lo que sea, la cuota, y ya eres masón. Entonces, ahí es que viene la situación de que la masonería primero no es que tú tocas la puerta y te van a abrir la puerta de una vez, sino que tiene que pasar entonces por un examen. Y tienen que analizar si realmente esa persona, vamos a poner una palabra que no existe, vamos a inventar una palabra al castellano, si es masonable, si tiene la cualidad para ser un masón. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y por qué no todo el mundo tiene la cualidad de ser masón? Es que realmente lo que pasa es lo siguiente, una vez tú entras por vía de una iniciación, y las iniciaciones son todas secretas, no importa de si es masónica o si es de cualquier religión, hay dentro del mismo religión católica, hay grupos que son secretos, que tienen su proceso no iniciático, pero tienen su proceso de entrada. Y eso realmente no se divulga. Eso es algo particular más que nada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú entras, que primero tienes que estudiar sobre qué es lo que es la masonería y te la van explicando, la masonería siempre te va a decir a ti, mira, nosotros somos esto, hacemos aquello. Y siempre te va a preguntar, ¿tú quieres serlo? Tú quieres pertenecer a esto, para pertenecer a esto hay que estudiar, para que pertenecer a esto hay que hacer ciertas cosas que no son una exigencia, pero por ejemplo, cuando uno entra en el primer grado y es iniciado en la masonería, lo primero que le dicen a uno, bueno, el primer grado tiene que tratar de luchar contra sus pasiones y tiene entonces que llevar una vida moral. Y ahí comienza una pequeña regla de que tú tienes que hacer un cambio interno, de que tú entonces tienes que ciertos vicios, ciertas pasiones, tienes que irla bajando y tienes que ir subiendo ciertas virtudes. Eso la masonería le llaman labrar la piedra bruta, ese es el simbolismo. Y el simbolismo es bello de la masonería, se puede hablar porque no es un gran secreto.
El simbolismo es que cuando tú entras a la masonería, tú eres una piedra bruta, no tiene una piedra informe, no tiene forma. Y tú te dicen, bueno, ahora tú tienes que convertir esa piedra en una piedra cúbica perfecta. Y te dicen, bueno, ¿y para qué yo quiero ser una piedra cúbica perfecta? Ah, porque para que tú puedas ser parte de un templo, y es un templo interno, para que tú puedas ser parte del templo, tú tienes que ser una piedra cúbica para que esté conjuntamente con las otras piedras que ya son cúbicas y se pueda formar entonces ese templo y se puedan formar las paredes y los muros de ese templo y las columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Considerando, siempre tomando como símbolo que el templo es algo como el famoso templo de Salomón, que está formado por piedras que se van colocando como se hacía la construcción en la antigüedad. Hoy día ya no se hace así. Hoy día usamos bloque y cemento. Pero ¿cómo quiere ese bloque? Hay que darle forma. O sea, no podemos coger toda la arena y desde donde se forma el bloque y poner la arena como una pila y no se va a hacer nunca un edificio. Hay que darle forma, hay que ponerlo bajo un marco, hay que permitir que ese bloque coja fuerza suficiente para que pueda sostener el peso. Eso simbólicamente la masonería le dice al que entra, al iniciado, y le dice, mira, tú tienes entonces ahora que formarte a ti mismo. Entonces te dicen, mira, es trabajar a ti mismo. Lo único que hace la masonería es darte una serie de enseñanzas que te la da máximamente, la mayor cantidad de enseñanza te la da ella con sus liturgias. La misma liturgia está dentro de la liturgia, la filosofía que tiene su organización. Entonces ahí tú vas a aprender. Es una purificación. Tú tienes que pero es una autopurificación. Fíjate que ellos no te van a obligar. La masonería no te pone una obligación que te dice que en 3 meses tiene que ser tal cosa. Y si tú no eres, te vamos a votar. No. Tú tienes que trabajar en eso. Y entonces siempre habrá personas como... ¿Cómo se evalúa? Tus mismas acciones, tu misma conducta, tu misma forma de hablar, tu misma forma de expresarte. Inclusive te voy a decir algo que es notable. Cuando la persona se inicia y comienza su proceso de la vida masónica, quienes primero se dan cuenta que esa persona está cambiando y ha cambiado en algo es la misma familia. Y entonces tú notas que la familia dice, bueno, este como que cambió ya, como que no es el mismo. Hay algo en él. No saben descifrarlo. No te pueden decir el cambio fue de tal forma o no pueden calificar el cambio. Pero dicen la persona cambió. Y los compañeros de trabajo también notan el cambio. Hay un individuo que es casi nuevo, se está formando a sí mismo. Yo anoche en un curso, anoche yo usé esta analogía. Le dicen al masón, mira, tú eres una piedra bruta y tú sacas de ahí 2 bracitos y coges con un lado, en una mano, tú coges un mazo y en el otro lado un cincel y tú empiezas a darte a ti mismo, a tallarte, hasta que tú te quites todo lo que sobra y entonces ya te queda ya como como Miguel Ángel que agarraba un bloque de mármol, un bloque, y aquello hasta feo era porque hay un bloque. Era un bloque sin forma. Y él un pedazo de bloque. Sí, pero él compró una vez un bloque que casi se lo regalaron porque estaba manchado. Y yo, no, eso no sirve. No, ese es el que me llevo. Y de ahí hizo la piedad que tiene esa capa negra. Bueno, pero él lo que él decía. Entonces, él decía, no, es que dentro de esa piedra yo estoy mirando, ya la estatua, ya estaba ahí. Es lo único que decía, no, yo lo único que hago es quitarle lo que sobra. Limpiarla, pero ya eso estaba ahí. Eso estaba ahí. Y pero esa analogía la usa la masonería con los recién iniciados y le dice, mira, dentro de ti hay un templo. Tú tienes internamente un templo. Ahora, ¿qué sucede? Tú tienes que trabajar en él. Eso quiere decir que para iniciarse en los masones todas las personas califican. Sí. Tiene que creer en un Dios. Obligatoriamente la única exigencia que hace la masonería al recién iniciado es la creencia en un ser supremo. Fíjate, la masonería tiene un símbolo precioso. Pero gran arquitecto del universo. Vinculado a alguna religión. A cualquiera. Por eso la masonería inventó, porque a ella le gusta inventar,
inventó un concepto que se llama Gran Arquitecto del Universo. ¿Qué es el Gran Arquitecto del Universo? El concepto de la divinidad que tiene cada cual. O sea, si para mí la divinidad es Alá, bueno, pues ese es el Gran Arquitecto del Universo. Y si para mí la divinidad es Jehová, pues ese es el Gran Arquitecto del Universo. O si para mí la divinidad es Krishna o Brahma, bueno, pues ese es el Gran Arquitecto del Universo. La masonería en ese sentido no define, porque nunca te lo va a definir en ningún grado. Tú puedes llegar al 33 y después pasarte del 33 y llegar al 88 y como quieras, no te van a definir nunca quién es el Gran Arquitecto del Universo. Te van a decir, es el concepto que tú tienes de la divinidad. Entonces, ¿por qué la masonería exige que las personas que entran a su organización tengan un concepto de la divinidad definido? Porque la masonería une asombrosamente de la poca... Yo he pertenecido a varias organizaciones, muchas organizaciones son específicamente religiosas, otras organizaciones son específicamente espirituales, otras son materiales. La masonería es la única que yo he visto que combina ambas, suavemente, pero la combina. Y entonces es una organización que te dice, no, lo material hay que ponerle mucho asunto, tú tienes que trabajar en lo material porque tú tienes deberes con la familia, tú tienes deberes con la comunidad, tú tienes deberes con el Estado, tú tienes deberes que cumplir. Y esos deberes son materiales, pero al mismo tiempo tú tienes un deber con la divinidad. Y entonces la masonería lo primero que te dice a ti que tú tienes 3 deberes. Deberes con la divinidad o Dios, deberes con los demás, ahí entra la comunidad, la familia y todo, y deberes contigo mismo. Son 3 deberes básicos que tiene la masonería. Ese deber consigo mismo es muy importante porque le está diciendo, espérate, no es que ahora tú vas a abandonar la vida humana y te vas a meter en una montaña y te vas a meter dentro de una cueva y te vas a convertir en un ermitaño. No, eso es incorrecto. Y la masonería te dice, eso es incorrecto. Pero tampoco tú vas a meterte en un colmadón y perderte tu vida dentro metido en un colmadón o lo que sea, porque también es incorrecto. Tú estás llegando al otro extremo. La masonería habla y te dice, no, tú tienes que caminar un sendero del medio. Tú puedes vivir como un ser humano, tú puedes disfrutar tu vida. A la masonería no le prohíbe, a los masones no le prohíben beber, ni le prohíben fumar, ni nada de eso. Usted puede llevar su vida normal. Ahora, usted no puede andar como un borracho para arriba y para abajo, y menos llegar a una reunión masónica. Eso está prohibido. Usted no puede llegar a una reunión masónica borracho bajo ninguna circunstancia. Buscan la perfección de un ciudadano. ¿Y cuál es el objetivo de...? La palabra clave, la perfección del ciudadano. Y ahí entramos nosotros en ese rito escocés antiguo y aceptado, que es el que habla de los 33 grados. ¿Qué es lo que quiere la masonería? Si usted quiere, denme un chancecito y vamos a una pausa porque usted me descifre eso, porque sí, parece que eso tiene su profundidad. Claro. Y entonces usted puede extenderse más. Desgraciadamente no me dejen hablar mucho porque hablo demasiado. No, al contrario, será bueno que hable. Vamos a una pausa, Manuel, para venir entonces con esto de la profundidad de la perfección del ciudadano y cuál es el objetivo de ese fin. Yo estoy aquí. Ya estamos aquí nuevamente. Sí, perdónenme que estaba revisando ahí. La pregunta de nosotros era que ustedes estaban persiguiendo como la perfección de ese ciudadano. Entonces le preguntamos que cuál era el objetivo. Sí, la mejor forma de explicarlo, como había comenzado, es el rito escocés o el escocismo, como le llamamos también, que ahí más o menos donde se define todo. Fíjense, la masonería simbólica se divide en 3 grados: aprendiz, compañero, maestro. Y ahí termina la masonería simbólica. Después de maestro, a los masones le ponen, vamos a decir, un panorama, un cuadro, y le dicen, mira, aquí hay un rito, y le llamamos rito, que comienza desde el 4 en adelante, que tiene esta característica. Aquí hay otro rito que tiene esta característica, aquí hay otro rito que tiene otra característica. Por lo menos en este país, nosotros podemos hablar de 3 ritos, que es lo que se ha conocido en este país. Pero son como 90 y tantos en el mundo entero. El rito escocés antiguo y aceptado es el rito más antiguo que tenemos nosotros porque surgió en el 1861.
pero ya ese rito escocés venía caminando desde el inicio del siglo XIX. Entonces el rito de York es otro rito que se practica aquí, y el rito antiguo y primitivo de Memphis, que también es otro rito. O sea, ¿cuáles son las características de cada uno? Bueno, el escocés es un rito más político y el político filosófico. El rito de York es un político judeo-cristiano, y el rito de Memphis es un rito más dentro de lo egipcio, dentro de del misticismo o la filosofía egipcia. Vámonos con el escocés, que es el más conocido en el país. El escocés, por eso lo definimos político, porque el escocés comienza a formar al individuo como un ciudadano. ¿Qué es lo que quiere la masonería? La masonería quiere cambiar la sociedad. Pero la sociedad no la va a cambiar a base de crear un movimiento y decir vamos a crear un partido, vamos a hacer normas no, la masonería quiere cambiar la sociedad cambiando cada ciudadano, entonces cada persona, de persona a persona. ¿Qué es lo que hace? Lo va preparando, por ejemplo, en el rito de escocés, te va preparando en cómo se formó en el siglo XIX los conceptos de la formación de una república, los conceptos de la democracia, o sea, pasar de monarquía a democracia, pasar de monarquía a república, los conceptos del capitalismo, pasar del sistema que teníamos en el medioevo, ya se me olvidó el nombre. Mercantilismo y todas esas cosas. No, el otro que era el feudalismo, pasar del feudalismo al capitalismo. Entonces, te va diciendo en cada grado y te va llevando cada grado, en cada uno de esos 32 grados, te va llevando y te va enseñando y te va diciendo cómo se formó el Estado, cuáles son los 3 poderes, cuál es el sistema de justicia, y te va diciendo qué debería de ser esa nación. ¿Por qué el escocismo hace eso? Porque es que el escocismo nace en el 1700, a finales del siglo XVIII, y en el siglo XIX que tiene mayor fuerza ya. Ya en el siglo XIX comienzan los movimientos libertarios, comienzan las naciones a salir de las monarquías para crear los sistemas republicanos o los sistemas democráticos. Y el escocismo va preparando como una escuela política, va preparando ese ciudadano uno a uno, a todos ellos, porque la idea es que el ciudadano vaya a su pueblo, a su comunidad o a su o a su pequeña nación, como sería el ayuntamiento o al Estado en sí, que vaya haciendo esos cambios y sepa cómo hacerlo. Pero él es el que tiene los cambios. Por eso tú te encuentras una serie de personajes. Su vida personal es que sea como un ejemplo para su comunidad. Sí, y tiene que convertirse en accionar, si es funcionario o si es ciudadano que va a solicitar un servicio, su accionar sea en función del deber ser. Sí. No de lo que es. No, que eso no funciona así, pero es que eso debe funcionar así, y eso es lo que yo exijo. O desde el otro lado, el funcionario, no, es que esto funcionaba así, no, esto ya no, el deber ser es este, y vamos a tratar de implementar como debe ser. Sí, ahí está, y la moral es muy importante. Claro. El concepto de la moralidad en todo su trabajo. Por eso tú te encuentras que en el siglo pasado tú te encuentras una cantidad de libertadores, tú te encuentras Bolívar, te encuentras Duarte, te encuentras Martito, y dices, ¿por qué eran masones todos? No es que la masonería les sirvió a ellos para darle esa formación, pero fueron ellos que hicieron el cambio. No fue la masonería la que hizo la libertad o la independencia. Fueron ellos. La masonería llega a un punto. Formados, pero la masonería le da esa formación. Pero no hubo una logia que dijo, vamos a hacer la independencia, no. Sino eran masones que hicieron la independencia, que usaron muchas veces los métodos masónicos, como los trinitarios, que utilizaron métodos masónicos porque todos eran masones, es otra cosa, pero los trinitarios no era una logia masónica. No. Le llamamos una logia Lautaro. Se usa el nombre Lautaro porque se creó en Argentina, Chile y Argentina, entre O'Higgins y San Martín. Crearon ellos una organización secreta, conspirativa, en la cual ahí había un secreto fuerte.
Y ahí inclusive era juramento con sangre, por eso los trinitarios juraban con sangre, se cortaban, se hacían, se punchaban y firmaban con sangre. Esa parte simbólica de que es la sangre, o sea, es casi el alma, la vida, técnicamente la vida, en esa parte de Sudamérica, eso se convirtió en un movimiento conspirativo, que es lo que realmente da el traste a sus propias revoluciones entre ellos. Que es lo que Duarte instala aquí, y por eso tú ves que tiene sus palabras de paz, tiene sus palabras sagradas, tiene sus símbolos, inclusive utilizaba una flor, la rosa de... ahí tiene el nombre, pero es una rosa de algo. Utilizaba su propia flor para identificarse y tenían su forma. Y la forma más interesante para que no ser descubierto es que él se hacía trinitario, entonces nos conquistaba a nosotros dos, pero nosotros nada más conocíamos a él. Sí. sí. Y él conocía a quién lo llevó a él. Por eso eran trinitarios también, de Sí, tres en tres. que eran secretas. Y además la palabra trinitario tiene mucho con la masonería, porque la masonería, el 13 es un símbolo muy importante porque es el símbolo principalmente de la divinidad. El 1 se divide en 2 y ese 2 produce un tercero, que es lo que es el concepto de las trinidades de todas las religiones, de Padre, Madre, Hijo. Sí. Aunque en el cristianismo dicen Padre, Espíritu Santo, Hijo, pero si tú te vas a todas las otras religiones y te vas a la India y todo eso, te están hablando de masculino, femenino y el resultante de la unión de dos. Claro. Entonces, es una trinidad. Esa Ahora, es la trinidad. Entonces, hay una diferencia entre el simbolismo y los grados filosóficos. Definitivamente hay una diferencia, porque el simbolismo lo único que va a tratar en cuanto a la formación de ese ser humano. Enseñarle los símbolos para que Y aprenda a través del símbolo hay una enseñanza siempre. Sí. Y aprende ese ser humano, y lo puedo decir por experiencia particular, aprende a ver símbolo en todo. Y entonces cuando uno analiza, cuando uno conoce cualquier cosa, lee cualquier cosa, uno empieza a buscar cuál es el símbolo. Y todo símbolo habla. ¿Por qué el símbolo como método de enseñanza? Por la sencilla razón de que, por ejemplo, ese es un símbolo que nos identifica a nosotros con la Navidad y el periodo navideño. Ya ese símbolo nos dice toda la idea completa del concepto Navidad. Sin embargo, la palabra Navidad puede cambiar y dentro de un siglo ya puede significar otra cosa. ¿Qué es lo que sucede con el lenguaje? El lenguaje puede ir cambiando. Sin embargo, el símbolo se mantiene. Entonces, esa cualidad del símbolo se utiliza mucho en la masonería para que los conceptos no se dañen, no se pierdan, no se perviertan, sino que se mantengan lo más puro posible, y el símbolo sí lo mantiene posible. Entonces, por eso es simbólica. Pero cuando llega a la parte escocesa, ya entonces ya es más enseñanza. Y los grados son más de enseñanza, o sea, te están dando una enseñanza en la cual tú vas. La idea es que cuando tú llegues a ese grado 32, tú tienes ya una formación. ¿Por qué grado 32 y no 33? Usted siempre dice, llego al 32 y no habla del 33. Porque toda la enseñanza del rito escocés llega hasta el 32 nada más. Okay. El 33 es un grado que es por mérito. Si tú durante tu vida masónica trabajaste por la masonería y diste algo por la masonería, el mérito de convertirte en un grado 33. Entonces es un grado de mérito. No es un grado que tú lo adquieres porque estudiaste o porque te aprendiste esto, te aprendiste aquello, lo que sea, no. Y además es un grado donde por invitación, tú eres invitado a ser 33. Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y todo el mundo llega al 32. ¿Quiénes son 33? Los invitados. Y tiene otra característica dentro del simbolismo de la masonería. Nada más pueden pertenecer al Supremo Consejo, grado 33 hermanos. Tienen que ser 33. O sea, no puede ser en más el país de no puede haber más de 33, grado 33. activos. Activos. Porque ahora inventaron el supernumerario, porque claro, de buena primera hay mucha gente que llegaron a ese grado 33, pero
Entonces diferencian. El supernumerario pueden ser X cantidad de 33, pero los activos nada más pueden ser 33. Usted nos habló mucho de la República. Ahorita voy a hablar por qué quieren 33. Ah, bueno, dígalo pues. Y para más o menos mantenernos en ese tipo. ¿Qué es lo que se quiere conseguir la masonería con 33 sabios? Porque aquí llegamos a un punto. Si tú puedes aprender, si tú puedes recoger internamente, desarrollarte en esos 32 grados, técnicamente tú te conviertes en un sabio. Teóricamente, vamos a decir en teoría, para no equivocarnos. En teoría tú eres un sabio. Si tú logras tener 33 sabios, ¿qué se puede lograr con 33 sabios? Con una capacidad mental lo suficientemente desarrollada, es que si 33 personas piensan en algo, se produce porque la mente es creadora. Y en eso la ciencia nos dice que sí, el ser humano es creador con la mente. Todo esto que está aquí, todo esto que estamos viendo, y esa tecnología, y toda esa luz, y todo eso, es fruto de una mente. Alguien visualizó, vino el arquitecto, por eso nosotros usamos mucho el simbolismo del arquitecto y los obreros. Alguien lo visualizó, el arquitecto, que es el que hace el diseño, y llama a un ingeniero, que una vez un ingeniero me dio la mejor descripción de un ingeniero. Es un individuo que ingenia cosas. Entonces, llama al ingeniero, que el ingeniero hace así y ve todo el plano y dice, ok, yo necesito material de este, y necesito este tipo de obrero, y él busca todo, material y personal, y hace la obra. En un par de minutos, porque ya tenemos el tiempo encima. Ah, caray, por eso que me dejaron hablar. Usted nos hablaba de democracia, república, etcétera, en el escocismo. Sí. Pero si alguien tiene una derivación fascista, nazi o algo, que es masón, y está en el grado 4, 5, 6, ¿qué sucede? No hay una disonancia allí, no hay un choque. Puede haber ese choque, pero fíjate una cuestión. Aquí hay una situación con la masonería. La masonería siempre considera desde un principio que todo ser humano es un ser que tiene que mejorarse, automejorarse. Lo que se va a tratar siempre es de poder ver si esa persona puede ir cambiando su actitud. Llega un momento en que cuando la persona ya no plantea la democracia como un dogma. No, como algo práctico a llevar a cabo. Estamos hablando de que hay un respeto a la otra persona, hay un respeto a la persona. Ahora, hay momentos en que esos masones, cuando se desvían demasiado, entonces la masonería tiene lo que se llaman sus tribunales, y ahí entonces se somete a un tribunal y esa persona puede ser suspendida por un tiempo o puede ser expulsada. Okay. Entonces existe los tres poderes, porque la masonería tiene los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces la libertad de pensamiento es fundamental para respetar la libertad de pensamiento del otro. Sí, definitivamente, porque el derecho mío termina donde comienza el derecho del otro. Benito Juárez, que era un masón también. Un gran masón. Y si el otro no tiene una filosofía de libertad de pensamiento, como son los fascistas, los comunistas, etcétera, choca con la masonería. Choca con los demás hermanos. Por eso va a chocar con la masonería. En esos países no existía la masonería. La masonería en la Unión Soviética estaba prohibida. Había masones en la Unión Soviética. Sí, pero no estaba instituida. No era pública, no era conocida. O hoy en día en Corea del Norte no hay masonería. No. Fíjate que en muchos de esos países los masones toman un acuerdo entre ellos y se dicen, está prohibido decir que el otro es masón, para que no sea perseguido. Entonces dice que en Cuba no la persiguen por Martí, que era un gran masón. Primero para un masón y segundo porque esa figura, ¿no? porque hay demasiado. La masonería en Cuba es mucho más extendida que la masonería dominicana. Okay. Pero mucho más.
Aquí. Ya no tenemos que ir. Bueno, aquí está el pequeño dando órdenes. Él está para eso. Bueno, señor. Bueno, excúsenme que como que dejamos cosas sin desarrollar. Porque es pero muy amplio ese tema y Otro programa. hay que hacer otro programa para que podamos llegar a ver que la sociedad comprenda la necesidad de asumir los no, y que valores masónicos. aquellas personas que tengan preguntas que la envían al programa y Exacto. entonces nosotros la contestaremos. Correcto. Gracias, don Isidro, gracias, señor de Castro, por estar con nosotros aquí. Y nosotros venimos mañana con el tema de medio ambiente aquí en Periodismo y Sociedad. Hasta mañana, si Dios quiere.